oración, un indicador para medir el nivel de nuestra vida espiritual. Si querés humillar a alguien, pregúntale por su vida de oración. Opina Oswald Sanders, autor con experiencia y director de Obersdale, en su valioso libro Liderazgo Espiritual. No hay otro tema que nos avergüence más y que refleje tan claramente nuestra pobreza espiritual. Juan Wesley solo decía que no tenía en muy alta estima a un hombre que no orara 4 horas al día. De otra forma, probablemente ha sentenciado a la mayoría de nosotros. Yo al menos no oro diariamente 4 horas. Leonard Ravenhill comentaba muy acertadamente: la cenicienta de la iglesia actual es la oración. Esta criada del Señor es despreciada y desechada, porque no se adorna con las joyas del intelectualismo, ni las brillantes sedas de la filosofía, ni con la impresionante tiara de la psicología. Lleva los delantales de honesta sinceridad y humildad. No teme arrodillarse. El defecto de la oración, humanamente hablando, es que no se apoya en la eficiencia mental. La oración requiere una sola cosa: espiritualidad. No se necesita indispensablemente la espiritualidad para predicar. Esto es, para dar sermones con perfección homilética y exactitud de exégesis. La predicación toca a los hombres, la oración toca a Dios. La predicación afecta al tiempo, la oración a la eternidad. El púlpito puede ser un escaparate para exhibir nuestros talentos. La oración significa lo contrario al exhibicionismo. También el conocido predicador y autor Martin confesó referente a la importancia de la oración: a esta cuestión me acerco con gran recato y el sentimiento de total indignidad. Supongo que todos nosotros fallamos en este punto más que ningún otro. Nuestra vida de oración personal y como iglesia es el indicador para medir el nivel de nuestra vida espiritual. En ninguna parte se hace más evidente nuestra sequía espiritual y nuestra debilidad. Ningún hombre es más grande que su vida de oración. Y podríamos añadir, ninguna iglesia es más grande que su culto de oración. Lamentablemente, observamos a menudo lo siguiente en las iglesias. No hay actividad en la iglesia peor visitada que el culto de oración semanal. A menudo ni siquiera los dirigentes responsables de la iglesia están regularmente presentes. Rara vez hay allí hermanos jóvenes, y si los hay, son pocos. En algunas partes del culto de oración está el peligro de extinción, o ha sido ya suprimido por la falta de interés. ¿Qué remedio hay para esta fatiga o indiferencia en cuanto a la oración? Libros, charlas, conferencias y seminarios sobre este tema seguramente pueden ser de ayuda. Pero el estímulo y la orientación más eficaz la hallamos en el ejemplo de nuestro Señor. En la epístola de los Efesios, capítulo 1, versículo 1, se nos hace exhortación a ser imitadores de Dios como hijos amados. La palabra del texto original griego es una palabra derivada de mimo, tal como la hallamos a la palabra pantomima. Un imitador bueno y convincente se identifica totalmente con la persona que quiere imitar. Le fascina a la persona que imita, la ha observado cuidadosamente y la ha estudiado, y entonces es capaz de imitar más o menos bien su comportamiento. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, leemos que debemos andar como nuestro Señor anduvo. Su vida, y con ella también su vida de oración, es por lo tanto ejemplo y pauta para nuestra vida de oración. Si estudiamos la vida práctica de nuestro Señor en los Evangelios, meditamos sobre sus costumbres a la hora de orar, entonces el ejemplo de nuestro Señor, el amor hacia Él, nos estimulará más que cualquier otra cosa a imitarlo y llegar a parecernos más a Él por ello. Por eso consideramos en nuestros siguientes capítulos algunas escenas de la vida de oración del Señor, descritas especialmente por Lucas en sus amplios relatos. Son 7 escenas en las que el Señor oró y en las que también hallamos descritos el entorno y la oración concreta que motivaron sus oraciones. Es sabido que el Evangelio de Lucas describe al Señor como verdadero hombre. Nos causa impresión cómo Lucas, el médico filantropólogo, describe
los sentimientos del Señor, sus costumbres, las circunstancias de su vida, su pobreza, su compasión y su amor hacia las personas. Lucas tenía el mandato de describir a Jesús como hombre perfecto, libre de pecado, un hombre como Dios lo había imaginado y que en todos los aspectos vivió para la honra y el gozo de él. Mateo solo describe 2 escenas en las que Jesús ora. Marco describe 3. Juan, aunque ha escrito el contenido de alguna oración del Señor, no usa la palabra oración y tampoco indica las circunstancias exteriores del diálogo con su Padre. Con razón se ha calificado el Evangelio de Lucas como el Evangelio del discípulo, en el que el Señor nos presenta la imagen ideal de un discípulo para imitarlo. Seguramente esto también es una razón por la cual el Espíritu Santo inspiró a Lucas para que nos narrara ampliamente la vida de oración de Jesús, para que fuese un ejemplo ilustrativo para nosotros. Es sabido que es más fácil seguir pisadas que obedecer órdenes. Por eso esperamos que este comentario sobre la vida de oración de nuestro Señor y también los ejemplos de la Biblia y de la historia de la Iglesia no actúen como mandatos ni sean desalentadores, sino más bien como pisadas que despierten en el corazón el deseo de seguirlas, aunque nuestros pasos sean bastantes más cortos. J.N. Darby: lo que quisiera que aprendamos es a estudiar a Cristo, de modo que podamos ser aquí como Él. No hay nada que llene más el alma de bendición y aliento, o que santifique hasta tal punto, nada que dé hasta tal punto la conciencia viva del amor divino, y que infunda tal valor. Que el Señor nos conceda, mientras reposamos en su preciosa sangre, el ir y contemplarlo, el alimentarnos de Él y vivir por Él. J.N. Darby.